Hola familia, qué gusto verles en esta semana. Seguimos en nuestra serie Iglesia. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahorita estamos un poquito alrededor de la vida de Pablo, eso fue lo que estuvimos viendo la semana anterior, pero ahorita es importante que usted y yo, para poder continuar, recapitulemos un poquito en lo que está pasando en la vida de Pablo, ¿no? Usted y yo ya sabemos, lo aprendimos la semana pasada. Si usted apenas se está conectando, cheque nuestro canal de YouTube, traemos mucho tiempo hablando de esta serie de Iglesia. Y Pablo, pues ya sabemos, va rumbo a Damasco. Pablo lleva cartas autorizadas por el sumo sacerdote para atrapar y llevar presos en Damasco a cualquier hombre o mujer seguidor de Jesús. En ese entonces no se les decía cristianos todavía, eso sucede un poquito más adelante, ¿no? Rumbo a Damasco, él tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? Es una luz resplandeciente de tal magnitud que Pablo se queda ciego como tal. Y esta luz empieza y sale una voz y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, estar pegando, estarte lastimando contra el mismo aguijón, ¿no? Y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? Pablo se queda ciego, él entiende que Jesucristo es el Mesías, ese por el que el pueblo de Dios, Israel, ha estado esperando por tantísimo tiempo. La primera promesa que tenemos del Mesías es en Génesis 3:15, entonces pues Pablo le hace sentido y dice: eres tú, ¿no? Ese al que nosotros dijimos, y nosotros porque pues de alguna forma los fariseos, y él era fariseo, aprobaron la muerte de Jesús, ¿no? Y entonces dice: es el Cristo como tal. Pero entiende usted esto, no solo es el hecho de decir Jesús el que murió en la cruz, que para muchos judíos eso ya era bastante fuerte en algún momento, pero él era perseguidor de los que seguían a Jesús. Debió de haber sido un golpe muy fuerte para Pablo, más allá de solamente perder la vista, ¿no? Como tal. Vimos la semana pasada que llega Ananías se le presenta con él, ora por él, Pablo recupera la vista y de alguna forma Ananías lo guía en estos primeros pasos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estamos en esta parte, ya nos ubicamos, vamos a leer un poquito el contexto y dice en el versículo 22, la predicación de Saulo, Pablo, recuerda usted, en esta época se acostumbraba mucho el nombre romano y el nombre griego de alguna forma, ¿no? Y también se acostumbraba que de acuerdo a las características que se reconocían en alguna persona, se les cambiaran los nombres, ¿no? Entonces tenemos Pablo y Saulo. Dice: la predicación de Saulo, versículo 22, se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Pablo era experto en la ley, a él le hizo sentido todo lo que sabía y lo ponía frente a los judíos. Poco tiempo después, dice versículo 23, unos judíos conspiraron para matarlo, ¿no? Qué interesante. Pablo pasó de ser perseguidor a ser de los perseguidos, así como él iba con cartas para matar a otros cristianos, a otros hombres, mujeres que siguieran el camino. Ahora los mismos judíos querían matarlo a él, ¿no? Dice versículo 24, día y noche estos judíos que habían conspirado para matarlo vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. Ahora, recuerde usted esto, en ese entonces las ciudades se protegían con una muralla, eran ciudades amuralladas, y Damasco, por lo que vemos aquí, tenía una puerta de entrada, una puerta de salida, y los judíos estaban vigilando esa puerta, porque decían, en el momento en que salga, le damos matar. O sea, en el momento en que Pablo salga, lo matamos. Claro que lo conocían, sabían quién era y solo estaban esperando el momento que él saliera de la ciudad, que cruzara esa puerta para matar. Pero dice el versículo 25, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y así es como Pablo logra salir de Damasco. Ahora ve usted qué cosa tan interesante, este papel que están jugando los judíos y los creyentes. Primero los judíos abrazaban toda la ideología de Pablo, ¿no? Y con él. Y sí, Pablo venía a atrapar a esos que seguían el camino. ¡Qué bien! ¡Bravo, Pablo! ¡Tú puedes! Sí, Pablo, con ellos. Duro contra ellos, ¿no? Y ahora estos judíos están conspirando para matar. Y los creyentes que tenían el nombre de Pablo, de hecho, a Ananías, cuando escucha la voz del Señor y le dice a Ananías, tienes que ir a la calle que se llama derecha y ahí vas a encontrar
a Pablo, ¿no? Y Ananías dice, Señor, o sea, has oído que este hombre anda persiguiendo por todos lados a los que creen en ti, y yo soy uno de esos, me puede tocar, ¿no? Y pasa de que los cristianos estaban un poquito recelosos de quién era él, a que son los mismos que lo defienden, los mismos que lo protegen, ¿no? Entonces, esto es una situación muy interesante, porque muchas veces cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, como el que tuvo Pablo, la gente que en un principio nos aplaudía y nos apapachaba y nos decía, sí, vamos, tú puedes, tómate otra, sí, ponle el cuerno a tu mujer, sí, vamos, todas esas cosas que tenían que ver con pecado y que todo el mundo te las aplaudía y te decía, sí, bravo, tú puedes, ¿no? Justo en el momento en que tienes un encuentro con Jesús, esos mismos que te aplaudían, hoy te desechan. Hoy te juzgan, hoy te señalan y hoy te dicen, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué ves otra cosa? ¿No? Cuando mi esposo y yo, más o menos en la misma época, empezamos a seguir al Señor y tuvimos un encuentro con Jesús, recuerdo que nos decían, hermanos separados, aleluya, bueno, de lo que usted guste y mande. Ahora la palabra un poco más de moda para quienes conocen al Señor y tienen un cambio de vida es, ay, eres un retrógrada, ¿no? Eres un ignorante. Eso era del siglo pasado. La gente de ahora no creemos en esas cosas, ¿no? Nosotros somos modernos, ¿no? Por inteligencia artificial, tecnología, telecomunicaciones, somos pro, ¿no? Entonces no necesitamos de esas cosas. Pero mire, la realidad es que Pablo lo enfrentó. Y Pablo tuvo que enfrentar el hecho de decir, perseguir a Jesús, negué a Jesús, avalé la muerte en algún momento dado de él, ¿no? Porque ahí estaba yo en medio de todo eso, fariseo al final del día, y entonces el hecho de decir, wow, te conocí. Pablo tiene un encuentro con el Señor, y los que eran sus amigos pasan a ser sus enemigos, y a los que él perseguía, a los que él desechaba, son quienes lo protegen ahora. Probablemente usted le esté pasando algo similar. No se desanime, no se desanime. Pablo lo vivió, porque usted y yo no lo viviremos, porque usted y yo no saldremos adelante con los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y si en algún momento de su vida usted ha sido de esos como Pablo, que fue perseguidor de Jesús, perseguidor de los que creían a Jesús, o tal vez no un perseguidor, porque usted y yo tal vez no estamos en la época en la que perseguimos a la gente por creer a Jesús, no estamos ni en la época ni en el lado del mundo donde esas cosas suceden. Pero muchas veces no es usted un perseguidor, simplemente es uno que ignora. Uno que dice, ay, sí, mi familia es cristiana, mis padres son cristianos, mis hermanos son cristianos, y yo simplemente, aunque crecí en una iglesia, decido ignorar. Decido hacer oídos sordos a todo esto. No tenga miedo. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Y que lo que Dios le conteste a través del poder de su Espíritu Santo sea sí, amén, para su vida. Nos vemos mañana.